Una masa de nubes que forma un torbellino, vientos violentos, relámpagos, mares embravecidos, inundaciones torrenciales. Los huracanes son el factor último de un tiempo extremo. En un huracán típico extremo, la previsión de energía de ese huracán es equivalente a la capacidad energética que despedirían por segundo decenas de miles de armas nucleares de las que se utilizaron en Hiroshima. Viajando a cientos de kilómetros y a una velocidad potencial del viento de más de 320 kilómetros por hora, los huracanes son capaces de llevar a países al borde del desastre. Las personas que los siguen y los estudian piensan que los huracanes prácticamente son como entidades vivientes con vida propia. Cada tormenta tiene una personalidad diferente y su tamaño es importante. Es necesario saber si una tormenta es extensa y destructiva o por el contrario muy pequeña e intensa. Son capaces de causar una destrucción total en las ciudades. El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina desencadenó uno de los peores desastres nacionales en la historia de los Estados Unidos. La tragedia que dejó a su paso esta tormenta hace que en la actualidad sea más importante que nunca que los científicos descubran los secretos de estos gigantes destructores. Una parte de este aprendizaje empieza aquí, con los aviones cazadores de huracanes. Estos laboratorios volantes viajan directamente al encuentro de los huracanes y están equipados para recopilar información muy detallada acerca de la tormenta. 21 de octubre de 2005. Este WC-130J forma parte del Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de las Reservas de las Fuerzas Aéreas. El avión volará al centro del huracán Vilma, una tormenta que ya está registrando algunos datos sin precedentes. La presión central del Vilma era la presión central más baja jamás medida en un huracán en la cuenca atlántica. Sin ninguna duda era un huracán muy intenso. Cuanto más baja sea la presión, más fuertes serán los vientos de la tormenta. El avión volará unos 1.448 kilómetros desde la base aérea de Dobbins, en Georgia, hasta donde se encuentra en estos momentos la enfurecida tormenta Vilma. La península de Yucatán en México y Cuba. Los experimentados miembros de la tripulación esperan tener un vuelo agitado ya que los violentos vientos del huracán han comenzado a generar enormes fluctuaciones en la altitud. La cantidad de altura que efectivamente se puede perder al entrar en el huracán depende de la intensidad de la tormenta. No obstante, en algunas ocasiones, al penetrar en la pared del ojo del huracán, puedes tener una pérdida de altura de más de 700 metros o quizás de hasta más de 900. Cada vuelo dentro de cada tormenta es diferente. Algunas son suaves mientras que otras son extremadamente violentas. El avión está acelerando puesto que los científicos del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, quieren obtener los datos mientras la tormenta esté en el mar. Vamos a cogerla justo antes de que llegue a la costa y es esencial que hayamos recogido los datos antes de que el huracán llegue a tierra porque de esta manera sabrán exactamente en qué fase está la tormenta y si ya está aterrando. El avión entrará en la tormenta a un ángulo calculado para que la operación se realice de la manera más suave posible. Cómo vamos a entrar en la tormenta dependerá de la velocidad de los vientos. Una vez dentro, el avión será como una veleta, y de esta forma permaneceremos en su curso directamente hasta llegar a su núcleo. Si nos dirigiésemos directamente en línea recta hacia el ojo del huracán sin cruzar por el viento, seguramente daríamos vueltas alrededor de la tormenta a causa del viento, especialmente con la actual velocidad de los vientos de más de 240 kilómetros por hora. Su principal objetivo es el ojo de la tormenta, de donde deben obtenerse los datos más importantes. Si queremos ir hacia el ojo, debemos marcar no solo el movimiento, sino también la presión y la bajada de la misma. Solo así sabrán si la presión se está intensificando o si está bajando. De esta forma saben si la tormenta se está debilitando. Un meteorólogo de vuelo es el encargado de recopilar los datos. Esta consola de aquí recoge los datos horizontales mientras volamos a gran velocidad, es decir, medimos la temperatura, la presión, la humedad, la velocidad y la dirección del viento a una velocidad muy rápida. Generalmente recogemos una muestra por segundo. Además de recopilar información con los instrumentos de a bordo del avión, la tripulación también utiliza unos dispositivos llamados dropsondas, que son lanzados en paracaídas desde el avión hasta el mar. Un dropsonda es un cilindro de unos 8 centímetros de diámetro por unos 46 de largo, pesa algo más de medio kilo y cae a más de 700 metros por minuto. Transmite por radio los datos relativos a la presión, la temperatura, la humedad relativa y los vientos 2 veces por segundo desde el nivel de vuelo hasta la superficie del mar. A partir de este dispositivo obtenemos la presión del centro de la tormenta y de los vientos que se encuentra a su paso hasta llegar a la superficie para posteriormente enviarlos al Centro Nacional de Huracanes y mejorar así su previsión.
Una vez recopilados los datos, trazan un rumbo para regresar a los Estados Unidos. Han surcado la tormenta 6 veces sin incidentes o turbulencias graves. El viaje termina de forma segura para la tripulación. Esta misión es más que un simple trabajo. Al vivir en una zona de huracanes, conocen de primera mano la destrucción que pueden causar las tormentas gigantes. La mayoría de nosotros nos vimos afectados por el Katrina, al igual que por otras tormentas. Aunque sea por una sola persona de toda la unidad, no podemos soportar ver la destrucción que causa un huracán, que está llegando a la Tierra. La idea de que un avión entre en un huracán para recopilar datos meteorológicos surgió durante la Segunda Guerra Mundial. La persona a la que mínimamente se le ha reconocido el mérito de haber sido la primera persona que voló intencionadamente dentro de un huracán es el coronel Joseph Duckworth. Duckworth inventó un sistema para enseñar a pilotos a volar cuando el cielo está lleno de nubes. Un día de 1943, un huracán se estaba acercando a la costa de Texas y Duckworth se llevó a otro piloto con él y volaron dentro del huracán. Estuvieron volando durante un rato, luego volaron de vuelta y aterrizaron sin problemas. Cuando el oficial de clima se enteró, dijo que también quería hacer el viaje. Volvieron a repetir el vuelo y en esta ocasión tomaron algunas medidas. Cuando la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos tuvo conocimiento de las medidas que habían obtenido, les llevó a pensar que deberían utilizar aviones que realizaran vuelos de reconocimientos de huracanes. En las 6 décadas que han pasado desde ese primer vuelo de Duckworth, todos los esfuerzos que se han llevado a cabo han sido para que esta responsabilidad tan peligrosa se realice de la forma más segura posible. En la actualidad, los meteorólogos utilizan un avión no tripulado llamado aerosonda para volar en zonas de huracanes que son demasiado peligrosas para los aviones tradicionales. Las aerosondas miden unos 2 metros de largo. Su envergadura también es de unos 2 metros. Tiene un pequeño motor a gasolina capaz de operar durante más de 24 horas por vuelo. La aerosonda se lanza desde una camioneta que recorre la pista a una velocidad constante de unos 90 kilómetros por hora. Es un avión teledirigido. Se dirige a través de mandos, su seguimiento se realiza vía GPS y su localización se retransmite al piloto. A pesar de que nunca podrá sustituir a los aviones cazadores tradicionales que pueden llevar una cantidad muy superior de instrumentos, las aerosondas son fundamentales para bajar hasta la superficie del océano y hacer lecturas de la información. Esta es una zona que un avión más grande no puede sobrevolar de forma segura. Cuando hay un huracán es importante medir la zona próxima al agua debido a que gran parte del intercambio de la energía entre el huracán y la superficie subyacente del mar se produce en unas condiciones del viento extremadamente altas que circulan cerca de la pared del ojo de la tormenta. A estas monstruosas tormentas de viento se las conoce con diferentes nombres en distintas partes del mundo. En el noroeste del Océano Pacífico se las llama tifones. En Australia y en el Océano Índico se conocen como ciclones tropicales. En el Océano Atlántico Norte, el Mar Caribe, el Golfo de México y en el noreste del Océano Pacífico se las llama huracanes. ¿Pero qué es en realidad un huracán? La temporada de huracanes en el Atlántico comienza cuando llega el verano y el agua de la costa occidental de África empieza a calentarse. Lo importante de los huracanes es que se alimentan de la energía del calor acumulada en el océano. Durante todo el verano el sol brilla en el mar tropical y básicamente este agua llega a calentarse tanto como el agua del baño. Cuando el huracán comienza, el viento que sopla por encima del agua produce la evaporación. El vapor del agua pasa del mar a la atmósfera, cogiendo el calor que necesita para evaporarse del océano. Así como la columna de aire caliente húmedo se eleva, se produce la condensación. Este es el proceso mediante el cual el vapor de agua se convierte en pequeñas gotas de agua y se libera el calor. Este calor calienta la columna de aire y las gotas de agua forman nubes que ocasionan la lluvia y las tormentas. Estas tormentas son los elementos esenciales de los huracanes. El sistema tormentoso empieza a operar como una enorme máquina de calor que atrae el aire húmedo caliente que se encuentra cerca de la superficie del océano y escupe el aire más frío y seco hacia la atmósfera superior. Los fuertes vientos de los sistemas están causados por el aire que entra rápidamente desde abajo para reemplazar el aire que sale de la tormenta. Es una especie de reacción en cadena. Cada vez hay más aire que sube y más aire húmedo que entra para sustituirlo.
La interacción entre el movimiento del aire y la rotación de la Tierra hace que la tormenta gire. Esto se conoce como efecto Coriolis. En el hemisferio norte, los huracanes giran en sentido contrario a las agujas del reloj. En el hemisferio sur, giran en el sentido de las agujas del reloj. En el centro del sistema se desarrolla una columna de aire tranquilo, a la que se conoce como el ojo. Es un espacio prácticamente despejado en el que hay brisas suaves y un cielo sin nubes. Los vientos enfurecidos de los sistemas giran en espiral alrededor del ojo. Cuando estos vientos alcanzan una velocidad de 120 km por hora, la tormenta pasa a llamarse oficialmente huracán. Los vientos alisios empujan la totalidad del sistema hacia el oeste a través del Atlántico. Los huracanes se clasifican en categorías de 1 a 5. La categoría 1 es la más débil y la categoría 5, la más fuerte, con velocidades del viento de más de 250 km por hora. Las tormentas han sido el castigo de la humanidad desde antes de la historia escrita. Las primeras tribus nativas del Caribe los consideraban espíritus malignos del mar. El dios maya de la tormenta recibía el nombre de Huracán, y el dios de la tormenta de los isleños nativos del Caribe era apodado Yuracán. Se cree que la palabra huracán deriva de estos personajes históricos. En realidad, Colón fue el primer europeo que se encontró con un huracán. Fue en su segundo viaje al Nuevo Mundo. En su camino tropezó con una tormenta. Aparentemente no fue muy fuerte, puesto que sobrevivió. A pesar de que los datos meteorológicos son escasos, parece ser que durante siglos las tormentas azotaron más o menos con la misma regularidad que lo hacen hoy en día. No obstante, los conocimientos científicos sobre su origen y estructura son inexistentes. Para nosotros es difícil de imaginar, sin embargo, a principios del siglo XIX la gente en realidad desconocía que las tormentas eran enormes torbellinos. La imagen que ellos tenían de un huracán era que el viento venía, soplaba y luego paraba. En la década de 1820, el científico autodidacta William Redfield se convirtió en una de las primeras personas en descubrir los secretos de los huracanes. En un viaje a pie a lo largo de Connecticut y después de que un gran huracán golpeara unos árboles de la zona, se dio cuenta de que los había derribado a todos en dirección noreste. Unos cuantos kilómetros más allá, todos los árboles estaban tumbados hacia el suroeste, por lo que empezó a pensar en ello. ¿Cuál puede ser la causa de que una tormenta derribe los árboles en una dirección y que a poca distancia estén tumbados en otra dirección? Llegó a la conclusión de que las grandes tormentas, como los huracanes, en realidad eran torbellinos en los que los vientos giraban en torno a un centro. El huracán que golpeó Galveston, Texas, el 8 de septiembre del año 1900 provocó uno de los mayores desastres naturales de la historia de los Estados Unidos, matando a entre 6.000 y 8.000 personas. La gente que murió en Galveston fue a causa de la inundación. La oleada de la tormenta destruyó la primera línea de casas. Los escombros de la primera línea destruyeron la segunda fila de casas. Barrió más de un tercio de la superficie, prácticamente media ciudad. Durante la primera mitad del siglo XX, los avances en la comunicación por radio, especialmente en la navegación de los barcos, mejoraron la capacidad para enviar señales de alerta precoz en caso de tormenta. A partir de la Segunda Guerra Mundial surgieron importantes avances tecnológicos para estudiar los huracanes. Además del desarrollo de aviones cazadores de huracanes, también se creó el radar. La idea consistía en detectar aviones o buques enemigos. Cuando la gente empezó a experimentar con radares, veían imágenes borrosas y cosas que en realidad sucedían a causa del tiempo. El radar emite una señal de radio que muestra o refleja objetos como por ejemplo un avión. No obstante, también detecta las gotas de lluvia o el hielo de las nubes. Muestra cómo un huracán se compone de bandas en espiral, bandas de tormentas que dan vueltas en torno a la pared del ojo. Antes de tener esa imagen de radar, nadie sabía que los huracanes tuvieran esa estructura. En la actualidad, los meteorólogos utilizan el radar Doppler. Hoy en día, cualquiera que vea la previsión del tiempo en la televisión habrá oído algo acerca del radar Doppler. Cuando un radar emite una señal y esa señal rebota en una gota de lluvia, por ejemplo, cuando el viento aleja esa gota del radar, significa que la onda que retorna va a tener una frecuencia más larga. Es como si prolongara la onda. Si la gota de lluvia viaja en dirección al radar, va a recortar la frecuencia, por lo que proporcionará una frecuencia más alta.
El radar Doppler procesa los datos obtenidos por él mismo en un ordenador. Muchas antenas de radar se colocan bajo cúpulas para resguardarlas del tiempo. El radar Doppler aporta un esquema enorme de colores a los meteorólogos en relación a las tormentas. Los azules claros representan las precipitaciones, por ejemplo, la llovizna. Al pasar a los verdes, la intensidad y la cantidad de lluvia es más acusada. Los amarillos, los naranjas y los rojos simbolizan precipitaciones muy intensas. Y generalmente aquí es donde se localizan los vientos más fuertes. El radar ha descubierto muchos de los secretos de los huracanes. No obstante, para obtener unas lecturas más exactas, algunos operadores conducen los Doppler sobre ruedas directamente dentro del ojo de los monstruos. A pesar de que el radar es un milagro tecnológico que nos ha proporcionado una visión detallada acerca del funcionamiento interno de un huracán, todavía existen algunos inconvenientes. Cuanto más lejos se encuentre un objeto de un radar, peor será la visión que se tenga de ese objeto. Y esto se debe tanto a la propagación de la señal como a la curvatura de la Tierra debido a la lejanía del radar. Si el objeto, como por ejemplo el ojo de un huracán, se encuentra a una distancia considerable del radar, no se pueden apreciar los detalles debido a que está demasiado lejos y la señal no es nítida. Tampoco se pueden percibir algunos de los detalles más importantes que se encuentran cerca de la Tierra porque ésta se encuentra literalmente por encima del horizonte del radar. Para remediar este problema, algunos meteorólogos intrépidos hacen girar el Doppler desde sus vehículos. Los Doppler sobre ruedas pueden conducirse dentro del huracán, por lo que se pueden ver detalles muy precisos que serían imposibles de apreciar a mayor distancia. Estamos 100 veces más cerca que un radar situado en un lugar estático. De esta forma recogemos muchas más muestras en menor cantidad de tiempo. Obtenemos de 10 a 100.000 datos, mientras que un radar convencional solamente obtendría uno. Se espera que el dispositivo descubra algunos de los secretos acerca del comportamiento de los huracanes. El principal objetivo del Doppler sobre ruedas es estudiar la variabilidad de los vientos y de los huracanes cuando se van acercando a la costa. Sabemos que algunos vecindarios están expuestos a mayor riesgo que otros. Y también hemos descubierto que existe una gran variabilidad en los campos de vientos. En algunas zonas los vientos son más fuertes que en otras. Y lo que queremos entender es de qué forma estos vientos están relacionados con los daños. Esta es la laguna. ¿Son los vientos que van a unos 250 km por hora durante unos pocos segundos los más dañinos? ¿O es el efecto prolongado de los vientos que viajan a 160 km por hora? Es una tarea peligrosa. Al utilizar el vehículo, los operadores toman todas las precauciones. Previamente realizamos estudios detallados de la zona a la que nos vamos a dirigir, por lo que sabemos que no nos exponemos a quedarnos bajo los escombros que arrastre el viento. No aparcamos cerca de árboles grandes ni en una zona baja que va a quedar inundada. Aunque estemos en el centro del huracán, en la peor parte, tenemos un récord de seguridad como resultado de tomar todas estas precauciones. A pesar de que desde la Segunda Guerra Mundial el radar sea una herramienta esencial en la investigación de huracanes, otro importante avance se produjo con la creación de los satélites meteorológicos en la década de los 60. Por primera vez éramos capaces de ver la imponente escala de las tormentas en una imagen. Nos proporcionan una imagen importante de la localización de los centros de alta presión, los de baja presión, de la zona en la que se mueve el huracán. Los satélites proporcionan una cantidad mucho mayor de información acerca de los huracanes que las fotografías. Podemos ver cómo aceleran su velocidad y cómo la pierden. Podemos comprobar las temperaturas de la cabeza de la nube. Desde los satélites también podemos saber cuál es la temperatura de la superficie del mar. El primer satélite meteorológico de los Estados Unidos, el TIROS 1, fue lanzado en abril de 1960. Los satélites nos han proporcionado la posibilidad de tener un sistema de alerta precoz ante la amenaza de huracanes y, en consecuencia, salvar cientos de miles de vidas. Los meteorólogos de antaño tenían suerte si un buque se cruzaba con una tormenta creciente y mandaba alguna información sobre ella. No obstante, los huracanes tienden a formarse sobre determinados puntos del océano donde no hay muchas embarcaciones, por lo que lo primero que hacen los satélites es asegurarse de que un huracán nunca va a acercarse a ningún lugar del mundo sin que sea detectado. La capacidad de los satélites para mostrar a los científicos si una tormenta está creciendo o disminuyendo durante un periodo de tiempo determinado es extremadamente importante para la predicción del tiempo.
Como vemos en esta animación del huracán Katrina, al principio su ojo es muy pequeño y 3 días después se desarrolla una circulación más grande. Ahora el campo de viento tiene un tamaño más de 3 veces superior al que tenía cuando pasaba cerca de Key West, en Florida, en comparación con el momento en el que recaló en el sureste de Luisiana y Mississippi. Además de los satélites y de los radares, la otra herramienta fundamental para la investigación de huracanes es el ordenador. Los ordenadores han sido los responsables de algunos de los grandes progresos de los que hemos sido testigos y también de las previsiones acerca de la localización de huracanes. En 1990, el Centro Nacional de Huracanes pronosticó dónde estaría un huracán 24 horas después. En realidad, llegó a unos 200 kilómetros de distancia del punto de pronóstico. En el 2004, el margen de error se había recortado a la mitad. Estaba en unos 110 kilómetros. Miles de millones de piezas de datos meteorológicos son recopiladas por organizaciones como el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado. La fabricación de superordenadores para crear modelos que muestran a los científicos cuál es la situación meteorológica y cuál va a ser próximamente ya está en marcha. Esta planta tiene unos 4.000 metros cuadrados. El ordenador que utilizamos en estos momentos es un IBM Power 4. Es una de las máquinas más rápidas del mundo que realiza previsiones casi a tiempo real. Los superordenadores obtienen datos de cualquier fuente disponible. Estas observaciones proceden de satélites, radiosondas, globos meteorológicos, aviones, boyas y buques que se encuentran en la superficie del océano. Todas estas fuentes proporcionan datos independientemente de que se produzca un huracán o no. Cuando se produce un ciclón tropical, enviamos un avión especial equipado con instrumentos que son lanzados dentro del huracán o que detectan los huracanes por control remoto, por lo que posteriormente los datos recogidos pueden ser asimilados por nuestros modelos, además del resto de datos que se reciben de forma rutinaria. Después de procesar la información, los modelos informáticos resultantes se envían al Centro Nacional de Huracanes de Miami para ser evaluados. Nosotros tenemos la última palabra en lo que respecta al gobierno de los Estados Unidos. Tenemos la responsabilidad de proporcionar la previsión en cuanto a ciclones y tormentas que puedan producirse en las cuencas del Océano Atlántico y la zona este del Pacífico Norte a los ciudadanos de todo el país. Uno de los principales retos a los que se enfrenta el Centro de Huracanes es que los modelos informáticos de una determinada tormenta son proporcionados por meteorólogos de todas las partes del mundo y cada uno de ellos los interpreta de diferente manera. Por ejemplo, el mapa del Reino Unido, proporcionado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido, dice que la tormenta irá hacia aquí, mientras que el modelo global de la Armada de los Estados Unidos dice que irá hacia allí. Pronosticar huracanes es fácil. No obstante, lo difícil es convalidar los modelos, verificar las previsiones. A menudo el Centro de Huracanes observa hasta 25 modelos informáticos para tratar de determinar el curso que tomará un huracán. Puedes volver atrás y observar prácticamente todas las tormentas, y verás que de aproximadamente los 25 modelos siempre hay uno que parece más fiable que el resto, lo cual no significa que sea el mejor en cada situación en particular. Tenemos 4 modelos informáticos que tienden a ser mejores que el resto, y estos son en los que más nos apoyamos. Sin embargo, nunca determinamos la predicción a partir de un modelo en particular. Intentamos llegar a un consenso para ver si los modelos informáticos van en la misma dirección. Este enfoque de consenso funciona un 85% de las veces. No obstante, en el resto de ocasiones alguien tiene que intervenir y llegar a una conclusión decisiva. Alguien por experiencia tiene que haber visto antes una situación en particular y decir, bien, en esta zona los modelos son deficientes, por lo que creo que el curso debería ir en esta dirección o la intensidad debería incrementarse o disminuirse. El factor humano entró en juego el 17 de octubre de 2005, cuando el Centro de Huracanes tuvo que predecir el curso del superhuracán Vilma. El meteorólogo Stacy Stewart invalidó los modelos informáticos y ofreció una lectura más precisa de la trayectoria potencial del huracán. Esta era la trayectoria de la predicción. Este era el recorrido. Esta era su posición en el día 5, y mi posición se encontraba a unos 440 kilómetros al noreste de la herramienta de previsión más fiable de la que disponíamos. 5 días después de esta previsión, este es el punto al que llegó el huracán, por lo que nuestra predicción coincide con el curso del huracán. Mi predicción en cuanto a la velocidad era un poco más rápida. No obstante, todavía era mejor que el modelo más fiable que teníamos.
Con el tiempo, los pronósticos en relación al comportamiento de los huracanes son más aproximados, lo cual ayuda a prevenir a los residentes para que puedan abandonar la zona. No obstante, podemos controlarlos. Los daños causados por los vientos de un huracán gigante pueden ser catastróficos. Sin embargo, irónicamente, esta no es la principal arma de una tormenta. El verdadero golpe aplastante es la oleada. Entre todas las armas de los huracanes, la más temida es la oleada de la tormenta. Cuando un huracán se mueve a través del océano, los vientos empujan el agua hacia adelante. Cuando el huracán se encuentra en mitad del océano, una gran cantidad de esa agua sube de debajo de la tormenta. No obstante, cuando el agua sube frente a una zona costera con muy poca profundidad, este agua no tiene otra salida, por lo que se concentra una enorme cantidad hasta que llega a tierra en forma de oleada. Las oleadas de las tormentas son tan mortales debido a que muchos núcleos de población están situados a lo largo de la costa. En 1970, la oleada de una tormenta al este de Pakistán mató a más de 250.000 personas. También fue la oleada de la tormenta del huracán de Galveston del año 1900 la que asoló la ciudad. Los científicos han desarrollado programas informáticos llamados modelos SLOS, que les ayudan a predecir los daños potenciales de las oleadas de las tormentas. SLOS es el acrónimo de Mar, Tierra y Oleadas Terrestres de Huracanes. Cuando la tormenta se está aproximando, es necesario saber cómo va a comportarse. Por ejemplo, en qué espacio de tiempo es probable que se produzca la inundación de una carretera cercana a la costa por la que la gente podría tener que evacuar la ciudad. La información en la que se basa este programa es en la forma que tiene el fondo del océano en el lugar en el que la tormenta está emergiendo hacia la Tierra, además de la forma de la Tierra, la fuerza que tiene el huracán y la distribución de sus vientos. Esta es la representación del modelo SLOS en cuanto a la previsión de la oleada de la tormenta en la costa suroeste de Florida cuando el Vilma se aproximaba desde el suroeste en octubre de 2005. Lo que es necesario que la gente entienda sobre esto es que lo que estos colores simbolizan es la previsión de la altura que se espera que alcance la superficie del océano por encima del nivel del mar, desde allí donde normalmente va a estar. En muchas de estas zonas de aquí se espera que la oleada de la tormenta alcance aproximadamente los 5 metros de altura. Si tu casa está situada solamente unos 3,5 metros por encima del nivel del mar, entrará 1,5 metros de agua en la casa. Si no sabes nadar, probablemente te ahogues. Este tipo de modelos se utilizan para ayudar a que los encargados en las tareas de emergencia pongan en marcha los planes de evacuación y también cuando la tormenta esté ocurriendo para saber dónde se produce el peor oleaje o dónde se pueden encontrar las víctimas, por ejemplo en los tejados de los edificios. La oleada de una tormenta es la parte más letal de un huracán. Sin embargo, cuando la mayoría de la gente piensa en los huracanes, piensa en viento. Los edificios convencionales tienen un bajo índice de resistencia cuando son golpeados por la fuerza de los vientos de un huracán. El azote de las intensas ráfagas hace que los tejados salgan volando, los cristales de las ventanas y las puertas se rompan en añicos y que edificios enteros se derrumben y queden destruidos. Hoy en día algunos constructores crean diseños alternativos e innovadores a la hora de construir edificios. Uno de estos ejemplos es la cúpula. Es una vieja idea que de nuevo vuelve a atraer la atención en el país de los huracanes. A diferencia de las estructuras convencionales, las cúpulas poseen una superficie muy reducida sobre la que agarrarse. La forma de una cúpula de hormigón es absolutamente perfecta para soportar el viento. Solamente hay una pequeña área en la que el viento golpea directamente. En el resto de la superficie el viento golpea en un ángulo y luego se distribuye alrededor de la cúpula. Las únicas partes del edificio que podrían ser vulnerables al viento son las ventanas. Al construirse en zonas de riesgo de huracanes, las ventanas de las cúpulas deberían equiparse con un fuerte blindaje hermético. Al igual que para construir el edificio, para construir una cúpula se necesita simplicidad combinada con ingenio. Para construir una cúpula monolítica es necesario empezar por realizar una construcción en forma de circunferencia. El material utilizado es similar a la lona de un camión. La tela que utilizamos es bastante dura, tiene elasticidad, pero no es como el plástico de la goma. Tenemos unos patrones creados por ordenador, los cuales colocamos sobre la tela para posteriormente recortarlos. Los trozos resultantes se sueldan unos con otros en forma de cúpula. Después echamos el hormigón para crear los cimientos y luego pegamos la lona a los cimientos. A continuación cogemos un ventilador, lo que nosotros llamamos un inflador. Lo enganchamos a la cúpula, lo ponemos en marcha
y se hincha como si fuera un globo. En edificios más grandes utilizamos dos, principalmente en el supuesto de que se vaya la electricidad. Cuando se trata de cúpulas muy grandes, utilizamos 4 ventiladores. No obstante, en la mayoría de las cúpulas que construimos, se utiliza un solo ventilador. Todo el trabajo se realiza desde el interior, lo cual hace que este tipo de construcción sea único. Rociamos la superficie interna con 7,5 centímetros de espuma de poliuretano. Este es el mejor tipo de aislamiento que existe y se coloca en unos segundos. Después, rociamos la parte inferior de la espuma con un repelente. El repelente refuerza el acero. Normalmente son barras de acero que tienen casi 1 centímetro de diámetro hasta aproximadamente 1 centímetro y 27 milímetros. Finalmente todo queda sujeto. Por dentro se asemeja a una jaula. A continuación volvemos a pulverizar el interior con hormigón, revistiendo el poliuretano e incrustando el hormigón. Una vez terminado este proceso, apagamos los ventiladores, abrimos las puertas y las ventanas y por fin tenemos una de las estructuras más resistentes del mundo. La opción de construir edificios con cúpula pasó a tenerse más en cuenta a partir de que el huracán Katrina azotara el Superdome de Luisiana. La cúpula se mantuvo firme y aguantó los desperfectos a pesar de que no estaba construida para soportar un huracán superior a la categoría 3. De todas las estructuras construidas para soportar la fuerza de los vientos de los huracanes, quizás las mejor diseñadas sean los rascacielos. La capital mundial de los rascacielos, Nueva York, es vulnerable a los huracanes. El 21 de septiembre de 1938, un huracán pasó a unos 90 kilómetros al este de Manhattan. ¿Qué habría ocurrido en la isla? Muchos creen que habría causado importantes desperfectos en las enormes estructuras. Con vientos de más de 160 kilómetros por hora azotando sus paredes, estos edificios gigantes deberían ser capaces de aguantar la fuerza del viento. En la actualidad, cuando los arquitectos y los ingenieros diseñan los rascacielos, utilizan túneles de pruebas aerodinámicas antes de asignar una estructura de hormigón y acero. La estructura debe diseñarse en un túnel aerodinámico. Debe realizarse un diseño a escala y observar cómo se comporta antes de saber cuál va a ser la carga y las aceleraciones que los inquilinos sentirán durante las tormentas de viento. La información recogida a partir del diseño probado en el túnel aerodinámico ha posibilitado a los diseñadores seguir un nuevo enfoque para crear estructuras que puedan desviar el viento de forma más efectiva. En lo que respecta a los tradicionales edificios de esquinas en ángulo recto, ahora las esquinas de las estructuras pueden diseñarse de forma que el recorrido del viento sea más aerodinámico. Las esquinas pueden hacerse redondas, se puede construir un chaflán o construir las esquinas con un corte de 45 grados de profundidad, o se pueden crear pequeños peldaños como si fuera una escalera, lo que quedaría como una esquina dentada. La construcción de los diseños de los nuevos edificios no es algo inmediato debido a que parece ser que las grandes tormentas azotan con más frecuencia y de forma más implacable que nunca. ¿Es el calentamiento global el responsable de los recientes superhuracanes? En 2005, los huracanes Katrina, Rita y Vilma se manifestaron en un periodo de tan solo 30 días. Los tres alcanzaron la categoría 5 con velocidades del viento de más de 250 kilómetros por hora. Algunos califican a las tormentas de esta intensidad como supergolpes. Muchas personas creen que estas tormentas gigantes se forman cada vez con más frecuencia y que tienen más fuerza que nunca. Otros atribuyen estas violentas arremetidas fruto de la actividad de los huracanes al calentamiento global. Cada día la radiación solar afecta a la superficie terrestre calentando la tierra y el mar. Parte de este calor se irradia de vuelta a la atmósfera donde queda atrapado por los gases naturales como el vapor de agua, el metano y el dióxido de carbono. El conjunto de estos gases da lugar a lo que se conoce como efecto invernadero. Durante millones de años, al igual que un invernadero, este sistema ha mantenido el clima de la Tierra relativamente estable. No obstante, durante el siglo pasado, este invernadero global se ha ido calentando.
Muchas personas creen que se debe a la actividad del hombre o a la actividad antropogénica, y especialmente a la quema de hidrocarburos como el carbón, la gasolina o a la quema de aceites, a las calefacciones y al gas natural. Todos estos elementos producen dióxido de carbono. Se sabe a ciencia cierta que durante los últimos 100 años, los niveles de dióxido de carbono presentes en la atmósfera han ido en aumento, y mucha gente cree que esta es la causa del calentamiento global de la Tierra. Posiblemente este cambio en la atmósfera terrestre tenga un efecto en los huracanes. Lo importante con respecto a los huracanes es que el calentamiento general del globo demuestra con bastante claridad que los océanos se están calentando. En efecto, el calentamiento de los océanos afecta a las condiciones de los huracanes. No obstante, los científicos más cautelosos advierten que la identificación de un huracán es demasiado complicada para que la causa se adjudique solamente al calentamiento global. Los datos meteorológicos que se han recopilado durante décadas ponen de manifiesto una falta de coherencia frustrante en cuanto al comportamiento de las tormentas. Sin embargo, a pesar de esta incoherencia, los científicos creen que han encontrado un comportamiento a largo plazo en la actividad de los huracanes. Este comportamiento se refiere a la frecuencia decadal. Esta frecuencia se refiere a una oscilación en la variación del número de huracanes. Se pueden encontrar periodos unos 10 años atrás en los que el número de huracanes era menor, y 10 años más tarde se puede notar un aumento. Muchos pronosticadores de huracanes creen que ahora nos encontramos en un periodo en el que se está produciendo un incremento de la frecuencia decadal, y han supuesto que dentro de otros 10 años esta frecuencia volverá a disminuir. Volviendo a la década de 1930 y hasta el año 1969, se produjo un gran número de huracanes en el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México. Desde 1970 hasta 1995 hubo una disminución. A partir de 1995 hasta la fecha se han producido muchos huracanes. Pero esta oscilación parece depender del calentamiento global. Por razones complejas en las que también están involucradas las corrientes oceánicas, el agua del océano Atlántico tiende a calentarse y enfriarse en periodos de entre 20 o 30 años. Parece que estos ciclos son completamente naturales. Sin embargo, el calentamiento global podría imponerse por encima de todo esto, aunque parece ser que el ciclo básico forma parte de la manera en que funciona el mundo. Al analizar los últimos 50 años, no existe un indicio claro de que el número de huracanes haya aumentado o disminuido. De hecho, parece que sigue siendo el mismo. A pesar de que el número de huracanes que se producen podría no atribuirse al calentamiento global, algunas personas creen que su intensidad ha aumentado de forma espectacular debido a esta causa. No es definitivo, pero en principio, si el calentamiento global es la causa de que las temperaturas de la superficie del mar aumenten, y existe alguna prueba de que estas temperaturas hayan aumentado, es completamente posible que el resultado sean huracanes más intensos. Las categorías 3, 4 y 5, por lo que respecta a la intensidad de los huracanes, suponen el doble de la intensidad de los huracanes de hace 15 o 20 años, lo que da que pensar. Por otra parte, las personas que han pronosticado huracanes creen que esto simplemente forma parte de esta oscilación decadal. Quizás en años pasados hubo muchos huracanes severos de los que no se tiene constancia, debido a que no azotaron zonas pobladas. Por lo que la culpa todavía recae sobre el efecto que tiene el calentamiento global en los huracanes. ¿Es el calentamiento global el que hace que aumenten las temperaturas de la superficie del mar y ocurra esto? ¿O existe algún otro fenómeno ahí fuera que sea el causante y que todavía no hemos descubierto? Así como vaya pasando el tiempo y dependiendo del tipo de correlaciones que veamos, entonces deberíamos descubrirlo. La frecuencia y la intensidad de los huracanes solamente son dos de los misterios que están investigando algunos científicos. Otros estudian la forma de detener las tormentas mortales en su conjunto. Pero ¿es la tecnología actual capaz de detener las tormentas más poderosas que se producen en la Tierra? La tecnología nos ayuda a entender mejor los huracanes, pero ¿puede responder a la pregunta fundamental de cómo detenerlos? En 1962, después de que varios huracanes severos hicieran estragos en la costa este, se lanzó un ambicioso proyecto al que llamaron Proyecto Storm Fury.
La oficina meteorológica, que más tarde pasó a llamarse Servicio Nacional de Meteorología, la Armada, fueron varios los que participaron en el proyecto Storm Fury desde principios de los 60 hasta el año 1982. Barajaban varias hipótesis, tenían ideas de las cosas que se podrían hacer para debilitar un huracán. El proyecto implicaba depositar sustancias dentro de las nubes que se convirtieran en hielo, como por ejemplo yoduro de plata, que con un poco de suerte alteraría la pared del ojo de la tormenta y provocaría su colapso, lo que reduciría los vientos. La primera vez que se llevó a la práctica, los resultados fueron alentadores. Los investigadores del Storm Fury realizaron pruebas con 4 huracanes en 2 ocasiones en cada uno de ellos, lo que supone un total de 8 intentos. En 4 de los 8 intentos para debilitar el huracán consiguieron su propósito. Así sucedió con el huracán Debby en 1969, el cual se debilitó en los 2 intentos que realizaron. Y entonces creyeron que eran capaces de debilitar los huracanes. Pero mientras estudiaban los huracanes y después de realizar varios vuelos de prueba, los científicos aprendieron que en su ciclo natural, las tormentas primero crecen fuertes y luego se debilitan, por lo que en realidad nadie sabe si fue lo que lanzaron dentro de las nubes del Debby lo que lo debilitó, o si de todas formas iba a debilitarse por sí solo. Además de obtener unos resultados no concluyentes, el proyecto se topó con una serie de problemas políticos potenciales, puesto que estaría alterando el curso natural del tiempo. El gobierno dijo que si la alteración de un huracán implicaba lanzar basura sobre Miami, Atlanta, La Habana o cualquier ciudad costera, sin reparar en las consecuencias, no tendría un efecto positivo. Después de 20 años de investigaciones por parte de los científicos para tratar de encontrar una manera de debilitar los huracanes, no es el momento adecuado para detener esas investigaciones. Por lo tanto, decidieron que el resultado de las investigaciones no podía llevarse a cabo de manera fiable. Sin embargo, el proyecto Storm Fury estaba lejos de ser un fracaso. Su contribución a la ciencia de los huracanes fue fundamental para entender la naturaleza de las tormentas. Lo que sí fue positivo en cuanto al proyecto Storm Fury fue que los científicos aprendieron mucho acerca de los huracanes y llegaron a la conclusión de que era necesario entender su funcionamiento. Los científicos que estudian los huracanes continúan proponiendo otras formas de debilitar las tormentas. Una de estas propuestas implica remolcar los icebergs hasta interponerlos en el curso de un huracán que esté en formación para que de esta forma descienda la temperatura del agua. Existen unos cuantos problemas, principalmente que esto supondría remolcar un gran número de icebergs para colocarlos en medio del curso de un huracán en particular, lo cual no es muy práctico debido a que el remolque de objetos pesados a través del océano es un proceso muy lento. Para remolcar una plataforma petrolífera, el remolque avanza unos 2 o 4 kilómetros por hora, mientras que un huracán se mueve a unos 20, 30 o 35 kilómetros por hora, por lo que colocar el iceberg junto al huracán sería muy difícil. Otra propuesta implica cubrir el océano con una sustancia química. Existe una técnica que sí funcionaría. Se trataría de extender una especie de película jabonosa sobre la superficie del océano que ralentizaría la evaporación y eliminaría la energía del huracán. Tendría que funcionar mientras pasara el huracán y, por supuesto, no tendría que tener ningún efecto negativo en el medio ambiente. Nadie ha encontrado una sustancia que reúna estas características. Si alguien diera con ella, probablemente valdría la pena intentarlo. No obstante, por el momento, no tenemos ninguna sustancia que prometa un buen resultado. Las sustancias con las que se han realizado pruebas básicamente se disuelven cuando el viento sopla a 15 o 25 kilómetros por hora. Por ahora parece que la madre naturaleza está ganando la batalla y mientras hay personas que se preguntan si es correcto luchar contra ella. Existe la cuestión de si realmente se quiere intentar controlar algo de estas características. Es decir, este es un suceso natural que existe para conducir la concentración de energía cerca del ecuador, porque es allí donde se produce el flujo más intenso de la radiación solar, y conseguir disipar esa energía hacia los polos para que los huracanes cubran la necesidad de mantener el presupuesto energético de nuestro planeta. Una forma mejor de gastar nuestro dinero es construyendo edificios capaces de soportar las condiciones del tiempo, saber dónde deben construirse, mejorar las evacuaciones, mejorar las previsiones. Pero hacer algo para controlar los huracanes, es mejor prepararse para su llegada. Una cosa es cierta, los huracanes no van a desaparecer. Solamente es cuestión de tiempo que el próximo aparezca. De lo preparados y lo informados que estemos ante esta fuerza letal de la naturaleza dependerá el efecto que tenga en nuestras estructuras y en nuestra sociedad.